al análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento de esta conferencia de prensa la intérprete de lengua de señas Marileimi Serrepilado, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que nos apoya, que realiza la transmisión, las intérpretes de lengua de señas, y a todas las personas que escuchan esta información diariamente. El día, lamentablemente, con indicadores de una transmisión muy elevada en el país, con sus particularidades por territorio, pero pudiéramos decir que prácticamente en todas las provincias, excepto, y el municipio especial no, pero sí en todas las provincias. El número de fallecidos, aunque disminuye a 7 en el día de hoy, sigue siendo una cifra muy elevada para los propósitos de Cuba, para lo que se trabaja y que de todas formas traduce, primero, la elevada transmisión. Cuando se incrementan los casos, pues el número de graves, el número de críticos, como además vamos a ver hoy que se ha incrementado, pues indiscutiblemente hace muy riesgoso y que se produzca un grupo de personas que fallecen, porque además abarca grupos de población con un número de factores que hacen una evolución desfavorable. Pero además con una cifra de casos confirmados que es la más alta que hemos tenido en nuestro país. De esta forma informamos que las 7 personas que lamentamos mucho su fallecimiento en nuestro país, todas tenían como antecedente ser contactos de casos positivos ya diagnosticados previamente, y de La Habana, en este caso fueron 5 personas que fallecieron. Fallece un paciente de 68 años de edad del municipio Habana del Este, con antecedente de hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica y padecía de gota también. Este paciente, que inicialmente tuvo tos seca, fiebre y congestión nasal, pues lamentablemente fallece en nuestro país. Fallece una paciente de 93 años de edad del municipio Playa, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, una enfermedad renal crónica, una cardiopatía isquémica y una paciente que se encontraba encamada. Realmente muchos cofactores, muchos factores de riesgo para la evolución que lamentablemente tuvo. Esta paciente inicialmente con decaimiento, diarreas y cierto grado de desorientación. Fallece una paciente también relativamente joven, 62 años de edad, del municipio de Guanabacoa, que tenía como único antecedente una hipertensión arterial. Esta paciente, que inicialmente tuvo fiebre, vómitos y diarrea, fíjense que no precisamente eran manifestaciones respiratorias. Es la razón por la que siempre insistimos que ante cualquier síntoma pues acuda al médico, pues lamentablemente fallece. Fallece un paciente de 78 años de edad de La Lisa, del municipio La Lisa, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Este paciente presentó tos, decaimiento y fiebre al inicio de la enfermedad, pudiéramos decir, de cuando se manifestó la enfermedad. Fallece un paciente joven, 55 años de edad, del municipio Arroyo Naranjo, con antecedentes de hipertensión arterial y una enfermedad del VIH. Este paciente lo que inicialmente presentó fueron dificultades respiratorias. En la provincia de Matanzas fallece una paciente de 62 años de edad del municipio de Matanzas, como único antecedente hipertensión arterial, y que inicialmente presentó dolores articulares y fiebre. Y en la provincia de Camagüey
fallece una paciente de 82 años de edad del municipio Camagüey con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, había presentado recientemente una fractura de cadera, una trombosis venosa profunda y tenía un antecedente de un infarto de miocardio. Realmente esta paciente con muchas comorbilidades que la hacían vulnerable a la evolución que presentó. Inicialmente lo que presentó fueron tos y una falta de aire. Estas es las 7 personas que fallecen en nuestro país con COVID-19, que reiteramos nuestras condolencias a familiares, amistades, y que lamentamos mucho cuando ocurren estos lamentables sucesos de los fallecimientos. De esta forma, Cuba, con 25.215 pacientes ingresados en hospitales, centros de aislamiento e diferentes instituciones, la cifra más alta que hemos tenido en este año incluso, con 3.946 sospechosos, 14.816 en vigilancia y ya con una cifra que supera los 6.000 casos confirmados, activos, ingresados en los servicios de hospitalización por ser positivos a la COVID en estos momentos. Estamos hablando incluso en el día de hoy de 219 más que los activos que habíamos tenido en el día anterior. Se procesaron ayer 23.137 muestras en los laboratorios de biología molecular para el diagnóstico de la enfermedad. Y se confirman la cifra elevada, como había dicho anteriormente, de 1.277 personas con COVID-19. Digo que es la cifra más elevada, nunca habíamos pasado de 1.000, 1.100. En el día de ayer, 1.277 muestras, personas positivas. Incluso 91 más que el día anterior, que ya había sido una cifra elevada. Y ya esto hace que el 5,52% de todas las muestras procesadas ayer resultaran positivas a la COVID-19. De esta forma, ya en Cuba se han procesado 3.946.550 muestras de PCR para el diagnóstico de la enfermedad y se han diagnosticado 121.839 personas con COVID-19 desde el inicio de la pandemia, en marzo, del inicio de la transmisión en nuestro país, en marzo del 2020. Esto hace que el 3,09% de todas las muestras procesadas resultaron positivas a la COVID. De todas las provincias se procesan muestras, se analizan muestras para precisar la presencia de casos de COVID-19. La cifra mayor, la provincia de La Habana, con el 38,5% de todas las muestras analizadas. Le sigue Santiago de Cuba con el 11,6%, Matanza 7,3% y Camagüey 7,2% de las muestras analizadas. Aquí se concentran los porcientos más altos de muestras analizadas en el día de ayer. La positividad más alta de las muestras analizadas en Mayabeque ayer, donde el 10,6% de todas las procesadas resultaron positivas a la COVID. Santi Espíritu con el 9%, Pinar de Río 7,9%, La Habana 7,4%, Cienfuegos 6,5%, Artemisa 6,4%, igual que Granma. Se dan cuenta que son 6% elevados, ya conociendo que cuando es por encima de 5, pues se evidencia una transmisión importante de la enfermedad. Se diagnostican de los 1.277 personas con COVID-19, 1.212 como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio, que es característica desde hace más de 4 meses.
65 pacientes de los diagnosticados ayer arribaron recientemente a nuestro país del exterior y se hizo el diagnóstico. En el gráfico se ve cómo la cifra de casos confirmados ayer, la más alta de toda la quincena y pudiéramos decir de la pandemia. Igual que es el más alto el número de casos autóctonos de 1.212 y que, como se puede ver ahí, el 95,4% de todas las personas que se han diagnosticado con COVID-19 en los últimos 15 días son consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. Como ya dije hoy con la cifra más alta de casos autóctonos en los últimos 15 días mirando el gráfico, pero en toda la historia de la pandemia. El 91,9% de todas las personas diagnosticadas ayer, contactos de casos confirmados. Grupo de riesgo, donde se busca, esa es la insistencia en poder precisar la fuente de infección, todos los contactos. Es la importancia de que cada vez que uno conoce que ha estado en relación con una persona que ha sido positiva a la COVID, pues en los últimos 15 días, pues indiscutiblemente, si la persona no lo declara, presentarse para que se aplique el protocolo y se pueda estudiar. 65 ayer, como ya yo dije, estamos hablando del 5,1% de todos los diagnosticados con fuentes de infección en el extranjero. Y ayer, en el acumulado, el 5,2% de todos los diagnosticados en Cuba tienen como fuente de infección haber arribado a nuestro país ya incubando la enfermedad. Ayer y hasta hoy en la mañana no se había podido precisar la fuente de infección en 38 de los pacientes diagnosticados en el día de ayer. Por provincia, los 1.277 pacientes diagnosticados. El occidente con una transmisión importante, que se puede ver ahí en el mapa. La Habana una cifra muy elevada, 657, Matanzas 68, Mayabeque 62, Pinar del Río 60, Artemisa 44, realmente una cifra elevada, prácticamente por no decir que en todas las provincias del territorio occidental y el municipio especial Isla de la Juventud, por 24 días consecutivos, sin transmisión de la enfermedad, sin identificar casos positivos a la COVID. El centro, un poco más estable, pero de todas formas ayer, 45 casos en Santi Espíritu, 39 en Cienfuegos, 32 en Ciego de Ávila, nos hablan de un incremento marcado en estos territorios que sobre todo Ciego de Ávila y Cienfuegos habían mantenido un control de la pandemia. Camagüey con 23 y Villa Clara con 13 casos diagnosticados en el día de ayer. Se ha complejizado el centro del país como consecuencia del incremento de la transmisión. En el oriente también se puede ver ahí una cifra muy elevada en Santiago, 88 casos ayer, en Granma también elevada, 79, Holguín 43, Las Tunas 14 y Guantánamo 10, que mantiene un control de la transmisión. El 49,9% de todos los diagnosticados ayer del sexo femenino. En el acumulado, el sexo masculino con el 50,6%, pues discretamente superior. Asintomático el 35,7% de todos los diagnosticados, por ciento que ha ido disminuyendo. Esto hace que en el acumulado sea el 49,3%. Acuérdense que habíamos tenido 50, 60 y en algún momento llegamos a tener un 70% de los casos diagnosticados asintomáticos. Se ha ido modificando y traduce por un lado el incremento de la transmisión y por otro
un poco de severidad en el cuadro clínico de los virus en estos momentos. Menores de 20 años de los 1.277, nuevamente elevados 175 ayer, y de 18 años y menos 160, la misma cifra que habíamos tenido en el día de ayer. El 13,7% de todos los diagnosticados en Cuba ayer con 18 años y menos, incluyendo, como vamos a ver, lactantes en el diagnóstico. Con este comportamiento ayer ya se acumulan 15.720 niños, jóvenes, adolescentes de 18 años y menos que han sido diagnosticados en Cuba con COVID-19, el 12,9% de todos los diagnosticados. En los primeros 13 días de mayo, para darnos cuenta de la fuerte transmisión y de que todavía no estamos cumpliendo con las medidas que se han planteado y que se conocen además, se han diagnosticado en Cuba en los primeros 13 días de mayo 2.002 pacientes en edades pediátricas, promediándose 154 por día, una cifra muy elevada. El 52,2% de todos los pacientes pediátricos confirmados en el día corresponden a la provincia de La Habana, 72. Activos, una cifra también muy elevada, 882, y se han recuperado el 94,3% de todos los pacientes en edades pediátricas diagnosticados en nuestro país. Ayer no reportaron personas contagiadas, confirmadas en este grupo de edad, ni Villa Clara, ni el municipio especial Isla de la Juventud, que no confirma casos pediátricos desde el mes de marzo. En el día de los casos pediátricos, 11 menores de 1 año. De La Habana 5, de Granma y Santi Espíritus 2 de cada uno, y de Pinar del Río y Artemisa 1 de cada uno. Y se acumulan ya 846 pacientes menores de 1 año que se han diagnosticado en nuestro país. En el día de ayer, todos contactos de casos confirmados, promediando 6 contactos por cada menor de 1 año diagnosticado ayer. 5 menores de 6 meses se diagnostican ayer. Y con esto ya en la última semana, 72 lactantes han sido confirmados a la COVID. De ellos, 36 menores de 6 meses. La paciente reportada de grave, lactante de 2 meses, ya en estos momentos negativa, pero también su cuadro clínico pasó a de cuidado. Y se mantiene el lactante grave de 37 días que se mantiene ingresado con el estado de grave estable. De 40 a 59 años de edad, 456 pacientes en el día de ayer. De 20 a 39 años de edad, 418. Y en el grupo de mucho riesgo, de 60 y más, la cifra tan elevada de 228 personas se diagnosticaron en el día de ayer. El 17,9% de todos los casos diagnosticados en el día de ayer. En el gráfico de los casos pediátricos se ve el comportamiento en los últimos 15 días, 2.295 pacientes pediátricos diagnosticados en Cuba en los últimos 15 días, promediándose 151 casos por día, una cifra muy elevada. Casos importados, 65 en el día de ayer. De las provincias, Pinar del Río, 1, del municipio precisamente de Pinar, viajero cubano procedente de Rusia. De Artemisa se confirman 5 casos importados, todos del municipio Artemisa. Los 5 viajeros cubanos procedentes de Rusia. En La Habana
se confirman 11 casos importados de los municipios Centro Habana, Habana del Este, Plaza de la Revolución y Arroyo Naranjo con 2 cada uno. Playa 10 de Octubre y La Lisa con 1 cada uno. Viajeros cubanos, 4 procedentes de Rusia, 2 de Francia y 1 de Estados Unidos. Y se diagnostican 4 turistas en La Habana, una china procedente de China, un español, un filipino y un italiano procedente de España. En Matanzas, 5 casos importados, 2 de Cárdenas, 1 de Colón, 1 de Matanzas y 1 de Perico, los 5 viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Cienfuegos, el caso que se diagnostica es del municipio Palmira, que es un viajero cubano procedente de Rusia. En el caso de la provincia de Santi Espíritu, en Villa Clara, 5 pacientes importados, 3 de Sagua la Grande y 2 de Santa Clara. Villa Clara, viajeros cubanos todos procedentes de Rusia. Santi Espíritu confirma 5 casos importados, 3 de Santi Espíritu municipio, 1 de Jatibonico y 1 de Trinidad. En este caso, de Santi Espíritus, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. En la provincia de Ciego de Ávila, 10 casos importados. 5 de Ciego de Ávila, 4 de Morón y 1 de 1 de enero. Y en el caso de la provincia de Ciego de Ávila, 9 son viajeros cubanos y una turista rusa procedente de Rusia. En la provincia de Camagüey, los 2 casos importados del municipio Cabecera, los 2 viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Las Tunas se confirman 2 casos importados, uno del municipio Las Tunas y uno del municipio Puerto Padre, los 2 igualmente viajeros cubanos procedentes de Rusia, igual que todos los que vamos a informar en el resto de las provincias de aquí en adelante. Holguín confirma 9 casos importados, 8 del municipio de Holguín y 1 del municipio de Cacocún. Santiago de Cuba confirma 3 casos importados, 2 del municipio de Santiago de Cuba y 1 de Palma Soriano. Los 2 importados de Granma del municipio Huellarriba y los 4 casos importados de la provincia de Guantánamo, 3 del municipio de Guantánamo y 1 de Caimanera. Todos, reitero, cubanos procedentes de Rusia, lo cual remarcamos y llamamos la atención en el sentido de estos viajeros que están saliendo y que lamentablemente se evidencia que independientemente de que estén en un país con una elevada transmisión, pero la protección que se están dando no es la mejor. Si no hubiera ese elevado número de casos que ya vienen incubando la enfermedad a nuestro país. Y que lo decimos, sobre todo porque se pudiera decir nuestros casos, realmente no deben de producir transmisión en la comunidad, ya que se mantienen aislados. Pero de todas formas, un poco que preocupados por la salud futura, si no fallecen o por el fallecimiento de alguno de ellos. De esta forma, los 65 casos importados de ayer, por país de procedencia, 58 de Rusia, de España 3, de Francia 2 y de Estados Unidos y China 1 de cada uno. Se diagnostican 20 extranjeros con COVID-19 en nuestro país, 13 congoleses, producto de la transmisión autóctona en el territorio, 11 en la provincia de Santi Espíritu y 2 en la provincia de La Habana. 2 rusos, 1 importado Ciego de Ávila y 1 producto de la transmisión autóctona aquí en La Habana. Y se diagnostican también un español, una china, un italiano, un filipino, importados todos, y un angolano como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro país.
1.212 personas, cifra más elevada que hemos tenido, producto de la transmisión autóctona en nuestro país. Incluso 74 más que la jornada anterior, que ya había sido una cifra muy elevada. Pinar del Río disminuye en 3 el número de casos ayer, no obstante una cifra elevada todavía, 59 casos autóctonos, distribuido en el municipio de Sandino, el mayor número ayer, 32, el municipio de Pinar del Río con 20, Guane 5 y Manto y Los Palacios con 1 cada uno. Artemisa confirma 39 casos autóctonos en el día de ayer, 3 menos, pero una cifra elevada. Además, dispersos en 8 de sus 11 municipios. En Alquizar 9, en Bauta 8, en Caimito, Guanajay y San Cristóbal 6 en cada uno, en San Antonio de los Baños 2 y en Candelaria y Huila de Melena 1 en cada uno. La provincia de La Habana, con 41 casos menos comparados con el día anterior, de todas formas 646, dispersos en sus 15 municipios, evidencia la transmisión elevada que persiste en este territorio. Ayer Boyeros con la cifra mayor, 85, Arroyo Naranjo 77, Marianao 63, 10 de octubre 60, San Miguel del Padrón 58, Centro Habana 50, Alaliza 38, Playa 31, Cerro 30, Cotorro y Habana del Este 29 cada uno, Guanabacoa y Plaza de la Revolución 28 cada uno, Habana Vieja 22 y Regla 18. Cifra elevada y disperso en todo el territorio de la provincia. Mayabeque incrementa los casos autóctonos ayer, 21 más, 62 en total, además con una dispersión que abarca 9 de sus 11 municipios. Batabanó y Güines con 14 cada uno, San José de las Lajas 12, Quibicán 6, Jaruco 5, Madruga 4, Bejucal y Santa Cruz del Norte con 3 cada uno y Melena del Sur con 1 cada uno. Artemisa y Mayabeque, o sea, en el complejo región que abarca La Habana, Artemisa y Mayabeque, también el movimiento hace muy difícil el control de la transmisión. No obstante, las medidas adoptadas para evitar que se siga incrementando. Matanzas nuevamente incrementa a 63 casos autóctonos. Ayer 26 casos más, dispersos en 11 de sus 13 municipios. Matanzas y Cárdenas, que ha sido el comportamiento con las cifras más elevadas, Matanzas con 19 y Cárdenas con 14, Colón 8, Los Jarabos y Unión de Reyes con 5 cada uno, Calimetes, Agüey Grande y Limonar con 3 cada uno, y Jovellanos, Pedro Betancur y Perico, 1 cada uno. Cienfuegos, peligrosamente, con mucho riesgo, analizado así con su equipo de dirección, en su consejo de defensa, con una transmisión en un área importante de la ciudad de Cienfuegos, 38 casos autóctonos ayer. Estamos hablando incluso de 29 más que la jornada anterior, además con una dispersión que abarca sus 8 municipios. Ayer las cifras más altas de casos en Cumanayagua y Cruces, 11 cada uno, municipios Cienfuegos 9, Aguada de Pasajeros 3 y Abreu, Lajas, Palmira y Roda con 1 cada uno. Villa Clara, que dentro del contexto central mantiene un control de la pandemia, 8 casos ayer, 2 menos que el día anterior, en 3 de sus 13 municipios. Santa Clara con 4, Camajuaní y Manicaragua con 2 cada uno.
Santi Espíritu también disminuye el número de casos autóctonos, 10 menos, de todas formas son 40 y es una cifra elevada que tienen que seguir como lo han hecho hasta ahora y un poco más, arreciando las medidas en este territorio. La cifra mayor de casos autóctonos en el municipio de Santi Espíritu, 25, Trinidad 8, Jatibonico 5, Itaguaco y Cabaiguán 1 cada uno. Ciego de Ávila disminuye en 3 los casos autóctonos comparado con el día anterior, ayer 22, sigue siendo de todas formas una cifra que tienen que seguir trabajando para lograr disminuirla. El mayor número en el municipio de Ciego de Ávila, 14, Chambas 3, Venezuela 2 y Florencia, Majagua y Morón 1 cada uno. Camagüey disminuye en 4 los casos autóctonos, 21 ayer. Es necesario que sigan manteniendo para lograr estabilizar la reducción y un tanto disperso en 8 de sus 13 municipios. El mayor número donde también Camagüey ha tenido la mayor transmisión, municipio Camagüey, 12 ayer, Florida y Nuevitas 2 cada uno, y Esmeraldas y Maguayú, Sibanicú, Vertientes y Sierra de Cubitas con 1 cada uno. Las Tunas, que ha presentado un incremento en los últimos días, ayer logra reducir en 30 el número de casos, 12 en el día de ayer, prácticamente casi todo, 11 en el municipio de Las Tunas y 1 en Majibacoa. Holguín incrementa a 34 los casos autóctonos, 11 más que en la jornada anterior, la mayor transmisión en el municipio de Holguín con 14 casos ayer, Moa con 12, Cueto 3, Ibanes, Cacocún, Franpaís, Jibara y Rafael Freire con 1 cada uno. Nuevamente Granma, que no ha logrado el control en el territorio, no obstante las medidas adoptadas por su Consejo de Defensa, 77 casos autóctonos en el día de ayer, 38 más que el día anterior. Vayamos con la principal transmisión, 63 ayer, Manzanillo 5, Jiguaní 4, Cautocristo 2 y Bartolomé Mazó, Yara y Río Cauto, 1 en cada uno. Santiago incrementa nuevamente la cifra de casos autóctonos a 85, 40 más que el día anterior. La transmisión mayor en el municipio de Santiago de Cuba, con 51 casos ayer, Palma Soriano 13, Contramaestre 8, Songolamaya 5, Segundo Frente 4, San Luis 3 y Guamá 1, disperso en 7 de sus 9 municipios. Y Guantánamo, que ha ido manteniendo el control de la enfermedad, 6 casos autóctonos ayer, que se distribuyen en el municipio de Guantánamo 4, Baracoa y Salvador, 1 cada uno. De esta forma, Cuba incrementa su tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días a 138 por 100.000 habitantes. La provincia de La Habana, con una tasa de 442,3 y Mayabeque con una de 183,8 y Artemisa con 114,7, las tasas más elevadas de nuestro país. Fíjense que las 3 provincias están juntas en el territorio. Las provincias con tasas menor, Guantánamo 30,1, Ciego de Ávila 21,7, Villa Clara 12,4 y el municipio especial Isla de la Juventud, que como dije inicialmente, desde hace 24 días no confirma casos de COVID. El 52,6% de la incidencia de COVID-19 en los últimos 15 días, pues en 12 municipios de la provincia de La Habana. Cerro, Centro Habana, Boyeros, Guanabacoa, Marianao, Arroyo Naranjo,
San Miguel del Padrón, Habana Vieja, Regla, Cotorro, 10 de octubre y La Lisa, como los municipios con mayor tasa de incidencia de nuestro país, que además aportan o concentran el 52,6% de toda la incidencia de Cuba. La provincia de La Habana, ahí vemos su curva, realmente no logra reducirse, se mantiene elevada, con un número de casos diariamente que es elevado también, como hemos ido informando. La provincia de Mayabeque, esa es La Habana, ahí ven la curva que si bien no sube mucho en cuanto al número de casos diarios, pero se mantiene con una cifra muy elevada. Mayabeque ha ido con inestabilidad, incrementándose en algunas ocasiones en los últimos 15 días, y es lo que hace que Batabanó, Bejucal, Quibicán, Santa Cruz del Norte sean los municipios de mayor incidencia del territorio. Y en Cuba, 35 eventos activos como consecuencia de la transmisión: Pinar del Río con 2, Artemisa 1, La Habana 12, Mayabeque 1, Matanzas 1, Cienfuegos 3, Santi Espíritus 3, Camagüey 1, Las Tunas 1, Holguín 5 eventos activos, Santiago de Cuba 3 eventos activos y Granma y Guantánamo con un evento activo cada uno. Realmente una cifra que se mantiene de eventos activos abiertos bastante elevada, teniendo en cuenta periodos anteriores, y que en definitiva los eventos activos para lo que nos sirven es un determinado lugar, en una determinada zona, pues adoptar un grupo de medidas de restricción que logren controlar que la transmisión no se siga incrementando en ese lugar o en esa zona y se controle la misma. Cuba, con 121.838 pacientes diagnosticados desde el mes de marzo de 2020 con COVID-19, mantiene una cifra de casos activos ingresados elevada, 6.453, el 5,3% de los casos diagnosticados. De estos 6.453, 6.310, el 97,8%, con una evolución clínica estable. Al inicio de la conferencia lamentamos el fallecimiento de 7 personas y dimos las condolencias a familiares y amistades, con lo cual ya se acumulan 785 fallecidos en Cuba con COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Esto hace que la letalidad en Cuba se mantenga en un 0,64%, que como siempre decimos, por debajo del mundo 2,07%, por debajo de las Américas 2,44%, pero muy elevada para los propósitos de nuestro país. 2 personas que se evacuaron, 54 que retornaron a sus países después de haber hecho el diagnóstico, y en el día hubo 1.051 alta. Cualquiera diría una cifra elevada de casos de alta. Sin embargo, teniendo en cuenta el número de casos confirmados ayer, estamos hablando de 226 menos que los casos diagnosticados. Esto hace que el número de activos pues se siga incrementando, ya que ingresan más de los que se van de alta de los hospitales. La cifra más elevada, el 94,01% de todos los diagnosticados en Cuba, recuperados en estos momentos. Estamos hablando de 114.544 pacientes de los diagnosticados en Cuba, 94,01 recuperados, pero, como siempre también reitero, no exentos
de tener un grupo de secuelas que quedan como consecuencia de la enfermedad. Ayer nuevamente la cifra más alta de pacientes diagnosticados con COVID en nuestras terapias intensivas. 143 pacientes confirmados, 5 más que el día anterior. 46 críticos y 97 graves se encuentran ingresados con COVID-19. El comportamiento de la pandemia por meses y durante el año 2020, en el gráfico que siempre ponemos, y ya en los primeros 14 días del mes de mayo, con un total de 14.216 casos confirmados de COVID y lamentablemente 131 personas fallecidas. Estamos hablando de un promedio de 1.093 casos de COVID-19 diariamente en estos 14 días, y de un promedio lamentablemente de 10 fallecidos por día en este mes. Son las cifras más elevadas que hemos tenido y que realmente no se logra todavía una reducción importante de la misma, evidenciando que las medidas de restricción han hecho una parte, hay que seguir incrementándolas, hay que seguir incrementando la participación popular, al menos aquí en La Habana, que es donde caminamos durante el día, realmente una cifra muy elevada de personas sin la correcta protección y que indiscutiblemente tienen como consecuencia estos indicadores tan desfavorables que hemos tenido durante este año, y que además de eso, el mes de mayo todavía superiores a los 4 meses anteriores. Reitero, entre la participación autorresponsable de las personas y las medidas que deben seguir incrementándose y el avance de la vacunación, para lo cual, de la vacunación no, de la extensión, primero del ensayo clínico que se realizó y de la extensión humanitaria que se está realizando en muchos territorios, como además hemos visto reportajes en varias ocasiones, pues indiscutiblemente lograremos el control. Lo que pasa es que se está alargando un poco más. Hasta aquí, Gisela, la compleja situación de Cuba, que se enfrenta, que vamos a lograrlo en este año. Posiblemente sea el único país del mundo, después que se den todos los pasos, después que se aprueben los candidatos vacunales, pues ya con las intervenciones comunitarias que se vienen realizando, tal vez seamos el único país de América Latina que logre en este año vacunar a su población con sus propias vacunas. Mientras tanto, hay que seguir extremando las medidas. Mientras tanto, nos falta mucho. Mucho. Hoy el escenario epidemiológico bien desfavorable, según la estadística de hoy. Le propongo la pausa acostumbrada, doctor. Al cierre del día de ayer, La Nación reporta 1.277 pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus, la cifra más alta de confirmados en una jornada desde el inicio de la epidemia. Bien compleja la situación en estos momentos, la situación epidemiológica. Lamentablemente 7 fallecidos como consecuencia de la enfermedad, 143 cubanos en terapia intensiva. Son cifras bien alarmantes en esta jornada. Se complejiza también la situación epidemiológica en el occidente del país. Las cifras, las provincias hoy de mayores cifras de contagio: La Habana, Santiago de Cuba y Granma, y nuevamente el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por la COVID-19. Nos vamos a una pausa para ampliar otras informaciones.
una enfermedad que sigue manteniendo en vilo, en tensión a todas las naciones del mundo. De inmediato entramos en este segundo momento de conferencia para conocer cuál es el impacto de la enfermedad en las diferentes naciones que reportan la presencia del virus SARS-CoV-2. Nos acompañará en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Mercedes González. Y doctor, ¿cómo amanece la estadística hoy? Mucho cambio. Y la cifra, así por encima, 764.191 casos diagnosticados ayer, 13.933 personas fallecidas, casi 14.000, lo dicen todos. Realmente ni hay que profundizar mucho, quizás ver un poco qué países son los que están provocando esta alta incidencia, esta alta letalidad en el mundo todavía, a pesar de todo lo que se ha hecho, y que hace que ya la cifra de casos confirmados en el mundo supere los 161 millones de casos confirmados. 161.611.787, los fallecidos acumulados ya 3.352.950 y la letalidad, como ya habíamos dicho, en un 2,07%. Las Américas aportando el 40,37% de toda la incidencia del mundo, sigue siendo epicentro de la enfermedad, y en el día de ayer, con más de 194.785 casos de COVID diagnosticados y 5.459 personas que perdieron la vida como consecuencia de la enfermedad, provocando que la letalidad sea superior a la del mundo, 2,44%. Como hemos visto en las últimas semanas, el aporte de casos diarios, el mayor número en la India, el 49,1% de todos los casos diagnosticados en el mundo ayer, de la India. Brasil en el segundo lugar, el 10,2%. Fíjense que India y Brasil se han quedado en los dos primeros lugares, tanto en el número de casos como en el número de fallecidos que vamos a ver después, diariamente. ¿Y Estados Unidos ha ido reduciendo? Estados Unidos ha ido reduciendo. Indiscutiblemente, todavía no podemos decir que sea producto de la población que ya tiene inmunizada, pero hay una reducción que anteriormente, recuerdan que Estados Unidos encabezaba esta relación, ahora aportando el 4% de los diagnosticados ayer. Argentina, una cifra importante, el 3,3% de los diagnosticados, 24.475 personas. Alemania, Francia, Colombia, Irán, Turquía y Rusia. Y los fallecidos, como también había dicho, el 31% de los diagnosticados, de los fallecidos en el mundo ayer, lamentablemente de la India, que tiene una situación tan compleja. Brasil el 18,4% y Estados Unidos un 5,1%. Después Argentina, Colombia, Rusia, Alemania, Irán, Turquía y Francia. Y de todas formas, en el acumulado, ya la India desplazó, la India se mantiene en los primeros lugares y Estados Unidos pasa a un tercer lugar. Esta es la situación del mundo, Gisela, realmente todavía muy, muy compleja y que traduce lo difícil que se ha hecho para el mundo, pues el control de la pandemia. Influyen las nuevas cepas, influye el agotamiento, influye tal vez la confianza de algunas personas con la vacunación sin que se haya logrado una cobertura importante del porciento de población que tiene que estar inmunizada para que su efecto se empiece a apreciar. Pero bueno, todos estos factores de una forma u otra, que además nos afectan a nosotros también, pues indiscutiblemente es lo que ha hecho tan complejo el control y que todavía hoy las cifras de casos, las cifras de fallecidos, la afectación mundial, pues sea importante
en relación con esta pandemia. Hoy ustedes señalaban que las provincias occidentales, el occidente se complejiza, Mayabeque, Artemisa, pues precisamente tenemos un enlace desde Matanzas, una de esas provincias cubanas que también presenta una alta incidencia de COVID-19. Es uno de esos territorios que hoy presenta una de esas complejas situaciones epidemiológicas que alarman a toda la población. Las autoridades de esta provincia toman medidas y exhortan a toda su población al cumplimiento riguroso de las medidas de contención. El Consejo de Defensa Provincial, Iván Izquierdo Alonso, puntualizó la importancia de lograr simultanear la intervención sanitaria con el cumplimiento de las medidas higiénicas para enfrentar la COVID-19. Para ello, resulta imprescindible crear todas las condiciones necesarias en los vacunatorios de la provincia, con la cooperación de los consejos de defensa de cada municipio. Izquierdo Alonso enfatizó en las garantías para transportar las dosis del candidato vacunal, las áreas de espera con sombras, sillas, la disponibilidad de termómetros y un transporte permanente para trasladar a los pacientes en el caso que fuese necesario. El mensaje más importante para todos en estos tiempos, insistió el presidente del Consejo de Defensa, es entender el peligro real de la enfermedad y su elevada letalidad, para entonces ser disciplinados, cumplir con las orientaciones y las normas higiénicas y lograr así disminuir la carga viral existente en la provincia. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y mostrábamos la situación de Matanzas hoy con 68 casos entre importados y autóctonos a la COVID-19. Veíamos también cómo se arrecian las medidas ahí en el control de la pandemia, doctor, y hablábamos de las secuelas. Al inicio de esta conferencia usted mencionaba también algunas secuelas, lo veíamos a través de un reportaje del sistema informativo, de cómo deja fibrosis pulmonar en algunos casos, también pérdida del olfato y otras tantas secuelas. ¿Qué importancia tiene cuidarse, evitar a toda costa no ser parte de esta enfermedad, no ser víctima de la COVID-19, doctor? Sí, es cierto que muchas veces, dada la elevada contagiosidad que está presentando el virus, consecuencia de las nuevas cepas, de las mutaciones, que Cuba no está exenta de ellas, pues es muy fácil contaminarse. Es muy fácil desde el punto de vista, o sea, no es que sea imposible, pero sí el nasobuco, la separación, las soluciones desinfectantes, pues hay que hacerlas todavía un poco más de lo que habíamos visto. Y lo digo porque muchas veces vemos personas que se contagian, que tú dices, coño, pero es que ese realmente no tiene una conducta indisciplinada, no es pero de todas formas un fallo, un desliz en un momento determinado, pues con mucha más facilidad de lo que nos pasaba el año pasado, pues se contamina, se infecta. Y a la hora de infectarse, o sea, uno dice, bueno, estoy cansado y realmente ya llega un momento, pero solamente pensemos el número de personas que lamentablemente han perdido la vida con la enfermedad. Personas incluso ya no tan viejas, digo, ya no tan adultos mayores, con una elevada edad, sino también personas jóvenes, que no siempre tienen un número de comorbilidades. Lamentablemente hemos visto aquí personas que lo que han tenido es hipertensión arterial o no han tenido comorbilidades previas y que es consecuencia de la forma agresiva con que el virus afecta a diferentes órganos de la persona. Es verdad que lo más representativo es el aparato respiratorio. De hecho, inicialmente se identificó por los síntomas respiratorios, pero después, lamentablemente, las necropsias que se han hecho de algunos pacientes que han fallecido, se identifica realmente una afectación que abarca varios órganos, hígado, riñones, realmente afecta cerebro, corazón. Incluso siempre mencionamos, y vamos a ver si lo buscamos en un momento determinado, los estudios que se hicieron en Villa Clara en niños y se identificó la afectación cardíaca que tenían algunos de los ya recuperados
y sobre todo también pulmón, que es lo que muchas veces hacen el fallecimiento de la persona, cuando tú ves cómo queda ese pulmón después de la afectación. Realmente, tanto por el riesgo de fallecer, como por el riesgo de quedar con una secuela para el resto de la vida, que ni en el mundo se sabe qué poder de recuperación tendrá. Si indiscutiblemente hay lesiones que son irreparables, pues nos obliga cada vez más, aún agotado, a seguir cuidándonos de esta enfermedad. Con esta alerta, doctor, le agradecemos su presencia, lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Usted lo ha escuchado, es de mucho peligro, de mucho cuidado la COVID-19. Es viernes, trate de cuidarse al máximo, trate de no salir solo, a lo indispensable. De esta forma estamos poniendo punto final a este espacio que lleva usted en cada mañana siempre el análisis de la situación epidemiológica. Como siempre le decimos, nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.